Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas de Mujeres con Propósito, muy bienvenidas. Estamos en un nuevo programa. Yo soy Celia Cordero y soy la directora de Happy Radio. Y bueno, esta semana Cintia no nos va a poder acompañar, entonces yo estaré cubriéndola en esta entrevista que vamos a estar teniendo. Vamos a estar trabajando un tema lindísimo, importantísimo. Hace poco tuvimos un evento de mujeres y pudimos ver cómo la mayoría de las personas tienen muchos problemas con este tema. El tema es la batalla de la mente. Cuando no hay una renovación de la mente, lo que hay es un caos, hay estragos, escombros, porque muchas veces el campo de batalla del enemigo es precisamente nuestra mente. Podemos eliminar los patrones negativos existentes y reemplazarlos con pensamientos saludables. Y por eso hoy tenemos como invitado a Carlos Oviedo. Él es coach, estudiante de psicología y además profeta. Él nos va a estar hablando de este gran tema, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Celia, súper agradecido por la nueva oportunidad de compartir con ustedes, Mujeres con Propósito. Y un gran tema, sin lugar a duda, un tema que como dicen por ahí, se las trae y es de mucho que decir, ¿no? Pero aquí estamos para poder ayudar. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son las funciones básicas de la mente humana? ¿Pueden estas controlarse? Ok. Más que funciones básicas, también yo le diría que este es un sistema activo y me llama mucho la atención porque él recibe, hablando de la mente humana, recibe, guarda, organiza, modifica y recupera información. Y como dice una coach que escucho también, dice que es el centro de mando de nuestras acciones. Entonces, no es solo un sistema que puede ser controlado, sino más bien es un sistema que nos controla. Entonces, para responderte la pregunta, ¿cuáles son las funciones? Básicamente es ese activo que está ahí como esa computadora que modifica, que organiza, que recupera, que toda esa información que está siempre en nosotros, y nosotros operamos desde un espacio mental que nos puede dejar con resultados menos que deseables si nos constituimos una mentalidad de escasez. Entonces, cuando usted es un entusiasta de sus convicciones, aquello en lo que usted se centra se expande. Esa es prácticamente la función de la mente y sí pueden ser controladas tanto negativa como positivamente. Sí, eso te iba a decir, que básicamente la mente humana o el cerebro es una computadora, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que así como el cerebro muchas veces nos controla porque así lo creemos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver durante el desarrollo de todo el programa, pero la verdad es que siendo un equipo, por decirlo de haciendo la comparación, deberíamos de ser nosotros, que somos los dueños, los que lo controlemos, ¿verdad? Completamente, y la pregunta es, ¿pueden ser controladas? ¿Cómo? Con declaraciones, porque por ejemplo, el nunca seré, no tengo, no soy lo suficientemente buena, nunca seré feliz, todo este asunto son declaraciones que pueden estar deteniendo el alcanzar la vida que merecemos. Entonces, para responder la pregunta, ¿pueden ser controladas? Completamente. Y de nuevo, ¿nos controlan o las controlamos, como bien decías? Muy bien, el otro día le decía a un amigo este refrán que tiene, otro amigo que solo refranes tiene, dice, ¿el perro mueve la cola o la cola mueve al perro? ¿Verdad? ¿Quién mueve a quién? ¿Verdad? Entonces, muchas veces va a depender de cómo nosotros actuemos. Entonces, quería hacerte otra pregunta muy interesante. ¿Sabes cuántos pensamientos tiene el ser humano al día? O sea, en promedio, obviamente que no es exacto, pero... Se estima, ¿verdad?, que una cifra contundente es más de 6,000 pensamientos al día. Pensamientos diarios, negativos, positivos, hasta del pasado, ¿verdad? Y repetitivos. Pero se estima que es alrededor de más de ese número, imagínense.
estar en ese, es algo que uno nunca pone atención, ¿verdad? Mira, voy por el 500, pero en ese número se estima nuestra capacidad de pensamiento. Bueno, acabas de decir algo muy interesante, repetitivos. Eso he escuchado en algunos psicólogos llamarle pensamientos recurrentes. ¿Podrías contarnos de qué se trata esto? Tal vez eso es también como cuando le dicen que, como la vaca, que pasa rumiando, ¿verdad? Y eso a veces es un poco, voy a utilizar la palabra, peligroso, porque depende de la situación. Si estás dándole y pensando, te baja la energía, te da preocupación. Es esa recurrencia sobre una situación, ¿verdad? Que no te deja enfocarte en las demás cosas, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces este pensamiento recurrente o estar rumiándolo, o sea, no te dejas, te encaja literalmente. Sí, y creo que también algo recurrente se vuelve un estilo de vida, un hábito, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando tenemos una mentalidad negativa, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer que lo que pensamos ayer negativo, hoy yo lo vuelva a pensar, ¿verdad? Que ayer pensé que yo no soy capaz y no sé, cuando yo estaba chiquitilla, creo que le llaman también como temas, pensamientos limitantes, ¿verdad? Que como yo nací en una familia pobre, yo tuve escasez de niño, entonces yo por eso soy como soy. Como mis papás fueron así, yo soy como soy. Entonces, día a día me justifico todo lo que hago en esas cosas y no sé cuánto, muchas veces esos pensamientos recurrentes o como lo decía, repetitivos, que es una palabra más frecuente, nos limitan de verdad todos los días. Y tal vez la gente se pregunta, pero si son más de 6,000 pensamientos, ¿cómo sabría yo cuántos son recurrentes, verdad? Tal vez sacarlo por número está un poco difícil. Sin embargo, si usted quiere saber cuántos pensamientos recurrentes, negativos, positivos o malos hay en una persona, observe las acciones, la actitud y las palabras de ella. Ahí usted encuentra el pensamiento recurrente de la persona. Muy bien, muy bien. Definitivamente. Yo creo que ahora también, bueno, otra forma de ver de manera transparente son las redes sociales. O sea, a veces las personas no ocupan ni ir a un psicólogo porque con solo lo que usted ve que publican y pasan quejándose de todo el mundo, del gobierno, del esposo, del hijo, de no sé qué, usted ve que, como dicen, sin necesidad de utilizar palabras audibles, están todo el tiempo confesando cosas negativas. Todo es malo, ¿verdad? El gobierno es malo, la vida es mala, todo es injusto, ¿verdad? Las personas que son negativas. Y por el contrario, las personas que son positivas siempre le ven el lado bueno a todo, ¿verdad? Entonces muchas veces, incluso con solo asomarse a las redes sociales, uno puede saber qué tan positiva o negativa es la persona. Yo te digo, voy a serte muy honesta, yo hay personas que sencillamente las dejé de seguir, o sea, no las eliminé de mis amistades, pero era tanta la quejadera que yo digo, no, esta persona es muy tóxica para mi vida, ¿verdad? O personas que te llaman y siempre te llaman para contarte problemas, y yo donde ya veo el número de la persona que me llama y digo, uy, qué pereza, ya me llama para contarme un problema, ¿verdad? Entonces, es una forma, ¿verdad? Lo que están constantemente hablando en los diferentes medios que tiene la persona, es una manera de poder saber qué tan positiva o negativa es la persona. Completamente. Y contame una cosa, Carlos, los pensamientos influyen en el comportamiento humano y lo que nos pasa en la vida. Alguien decía por ahí que existen dos tipos de conformismo, para responder de una manera diferente. Uno que es constructivo y otro que es destructivo. El constructivo es que si la conduce a usted a una acción, se trata de un inconformismo positivo, porque te está generando una acción para salir de eso que no querés, que no te gusta. Y el destructivo es el conformismo que le lleva a usted a la queja y siempre estar en lo negativo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la pregunta es, ¿influyen en el comportamiento? Si la persona está inconforme, pero y lleva a la acción, o sea, hay un comportamiento. Si la persona está inconforme y no lleva acción, de nuevo, hay un comportamiento.
Entonces hay un comportamiento humano en los pensamientos completamente. Porque si yo voy a utilizar la palabra, obstinado de mi situación familiar, matrimonial, espiritual, ¿verdad? De propia, y yo digo, no, hasta aquí, yo la verdad quiero ser diferente, quiero salirme de esa zona de confort, entonces me pongo en acción. Entonces esa acción es un comportamiento diferente, una conducta que voy a generar para mí, para mi transformación y ¿por qué no?, para con otras personas. Sí, yo sigo a una persona que es una psicóloga y coach, y ella decía que no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que marca la diferencia, ¿verdad? Y vemos ante una misma situación diferentes reacciones. Por ejemplo, también yo un tiempo que emprendí, ¿verdad? Y la persona que nos guiaba en el proceso decía, es que hay personas que llegan y dicen, yo no emprendo porque es que yo tengo hijos y yo no tengo tiempo y no tengo dinero. Dice, y hay otros que dicen, yo emprendo porque yo tengo hijos, no tengo tiempo y no tengo dinero. O sea, la misma situación con diferentes enfoques. Incluso lo vemos también en la palabra. Cuando van los 12 espías, ¿verdad?, a inspeccionar la tierra prometida, y 10 dicen, sí, vimos que la tierra tiene leche, tiene miel, tiene un montón de frutas muy gigantes, y tiene esto y tiene lo otro, pero no, ahí nos van a matar, ahí todo negativo. Mientras que hubo 2 que vieron la misma situación y decía, pero Jehová va delante de nosotros y nosotros somos los que los vamos a aplastar, y al final, de hecho, los 10 que estuvieron en la situación anterior ni siquiera entraron a la tierra prometida, y solo los 2 que estuvieron con una mentalidad positiva, creyendo en lo que el Señor les había dicho, no vieron lo negativo, sino que se enfocaron en lo positivo. Yo creo que eso nos pasa en la vida, ¿verdad? Que ante mismas circunstancias, dependiendo de nuestro enfoque, nos va a ayudar a salir de la zona de confort, como decías, y mejorar nuestra condición, más bien como una motivación, o nos va a hundir a que la situación que vivimos no nos permite salir de ahí. Sí, dice alguien por ahí, o vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio vacío. Es el enfoque que le des. Así es. ¿Verdad? Pero sí, completamente el pensamiento influye en lo que nos pasa, porque la gente se ve atrapada en ese tipo de pensamiento negativo y no asimilan más información y se desvían tanto a su preocupación que les interfiere para concentrarse en otra cosa. ¿En qué es otra cosa? En lo positivo, en cómo si salgo adelante, en cómo resuelvo. O sea, es que no es tanto un asunto, aquí no es un asunto de vamos, usted puede, échele ganas, porque a veces nos venden eso, ¿verdad? Sino es un asunto también de qué hago. O sea, ya cuando estoy contra las cuerdas es donde aflora, ¿verdad?, el genio que está dentro de nosotros, y es donde tenemos que pensar. Estoy sin trabajo, tengo mis hijos ahí en la casa y la esposa, o soy una mujer soltera, jefa de hogar, mi esposo se fue, tengo hijos ahí, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces es ahí cuando verdaderamente tenemos que darnos cuenta que sí se puede, que sí influye los pensamientos negativos en nuestra vida, y que también generan el que nos pasa. No es un asunto también de que, ay, es que así Dios lo quiso. No, Dios lo que quiere es que usted tenga determinación y que le ponga. Así es. En todo lo que usted está pasando o viviendo. Bueno, y muchas veces, voy a hablar por mí y voy a abrir mi corazón a nuestros oyentes. Yo descubrí, puedo decir que en el 2017, o sea, yo tengo alrededor de 5 años, 2017, 6 años, de estar luchando y transformando mi mente todos los días, porque descubrí que era negativa. O sea, alguien me decía que yo era negativa y yo le podía dar una cachetada, ¿verdad? Decirle, ¿cómo se le ocurre? Hasta que un día empecé a darme cuenta que sí lo era, ¿verdad? Entonces yo siento que hasta que uno no es consciente de que tiene un problema, como cualquier adicción que uno tiene en la vida, lo que sea, no va a poderlo corregir. Entonces, digamos, a veces no pensamos que un pensamiento negativo es estarme quejando, pero si estoy todo el tiempo hablando mal de diferentes cosas que me pasan en el diario vivir, eso es un pensamiento negativo. Ahora, Carlos, ¿cómo se forman? Marco Aurelio, dicen que fue uno de los grandes pensadores de los antiguos tiempos, dijo: el mundo en el que vive no está determinado básicamente por las condiciones
y circunstancias externas, sino por los pensamientos que habitualmente ocupan su mente. Entonces, ¿qué son los pensamientos negativos? Son esa fortaleza con una atmósfera que propicia el desarrollo de resultados negativos. ¿Qué son esos pensamientos negativos? Son aquello que cultivamos a tal forma que lo convertimos en un castillo mental. Piense por un momento en la Torre Eiffel. Eso es una estructura. Cada una de esas, digamos, lo voy a decir, de esas barras para ir formando la torre, es una idea que va formando la fortaleza en nosotros, ¿verdad? Y al punto que cuando se forma, trate de derribar esa fortaleza. Sí, por eso la palabra dice derribando fortalezas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué es una fortaleza también? Es un lugar donde algo o alguien opera. Y el diablo, en este caso el enemigo, busca un lugar para operar desde allí y desde allí enfermarnos, deprimirnos, atacarnos, decirnos que no podemos. Entonces, desde esa fortaleza que él construye, viéndolo como esas barras de hierro, es donde él empieza a operar para en contra de nosotros. Entonces, el pensamiento negativo es esa fortaleza que tiene que, ¿verdad? Que tiene que trabajarse, derribarse y construir algo nuevo. El problema de hoy en día es que usted habla con la gente 2, 3 minutos y usted dice, ya sé por qué está pasando esta persona ese problema. Así es. O sea, bien lo decías ahora. Las cuestiones yo soy poco de redes sociales, pero ¿verdad? Como para nada más ahí ver lo mío, subir las fotillas que subo de vez en cuando de todo esto que me llama la atención, pero es un asunto tan, o sea, no estoy en contra del fútbol, me gusta el fútbol, pero nunca pienso ser futbolista, ¿verdad? No estoy en contra de cuestiones ahí del tenis o del golf, pero no pienso en ninguna de esas cosas. Entonces, sigo cuentas que me aporten. Claro. Está bien seguir el fútbol y ponerle un poquito de picante a la vida y demás, ¿verdad? Pero la idea es seguir lo que verdaderamente me aporta. Entonces decías ahora, es que veo en el Facebook y la verdad no me aporta lo que anuncia. Entonces la pregunta es cómo esa persona pretende destruir esas fortalezas que él le ha dado permiso al enemigo para crearlas. Esto está interesantísimo, Carlos, pero tenemos que irnos a un corte y retomamos cuando volvemos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Hola amigas de Mujeres con Propósito, estamos de vuelta y hoy estamos tratando el tema la batalla de la mente y estamos aquí con Carlos Oviedo. Como les decíamos, él es coach, está estudiando psicología y además es profeta. Nos quedamos cuando estábamos hablando del tema de los pensamientos negativos. Nos decías, Carlos, que necesitamos derribar esas fortalezas y que necesitamos transformarlas. Claro. Y si lo vemos espiritualmente, lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que renovar nuestro pensamiento, transformar nuestro pensamiento, que tenemos que derribar esas fortalezas. El enemigo pasa mandándonos dardos a nuestra mente constantemente y el diablo no es Dios. Él no es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente. Quiere decir que si nosotros no pasamos confesando negatividad todo el tiempo, él no sabe qué es lo que pasa por nuestra mente para sabernos cómo atacar, Claro. como Dios sí puede hacer con nosotros, ¿verdad? Pero en el caso del enemigo, cuando nos manda un dardo, muchas veces eso es lo que hace que nosotros actuemos de una manera y empecemos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Digamos, voy a hablar también por mí, una vez más, abriendo mi corazón, porque yo uso una frase que tú usas de vez en cuando, hablo de mí para hablarle de usted, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida que cuando yo iba al trabajo y yo tuve puestos gerenciales y todo, y llegaba un compañero que tenía algún roce, rivalidad conmigo, y se metía a la oficina del jefe un viernes en la tarde, yo pasaba todo el fin de semana, como decías vos, rumiando, que seguro me pasaron comiendo, que seguro le dijo un montón de cosas y yo no dormía. Y como también se dice, el 94% de lo que uno piensa no se hace realidad nunca, pero yo pasé todo el fin de semana pensando lo que no iba a pasar y llegué el lunes hasta indispuesta y como dice el chavo, al cabo que ni quería y ni siquiera le estaban preguntando, ¿verdad? Entonces,
qué importante es poder tomar control de los pensamientos, ser consciente de eso y hacer un cambio, porque cuando yo decidí, y como también lo dicen otras frases, si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Decidí que cuando llega algo a mi vida y sé que me va a alterar la paz, yo digo, no, esto lo llevo ante el Señor, se lo entrego y sinceramente, porque mi problema en el pasado era, dice que se lo entrego, pero el Dios me lo agarraba y yo forcejeaba por quitárselo, ¿verdad? Y entonces en realidad no se lo entregaba y seguía con el mismo problema. Cuando llegué a la conclusión de que ese era un problema en mi vida, yo dije, yo tengo que cambiar esto. Entonces cada vez que se me viene un pensamiento negativo y que yo quiero empezar a pensar y a pensar y a pensar en el tema, digo, tengo que cortar esto, tengo que cortar esto. Y hay un psicólogo también muy interesante que yo sigo desde que empecé a tratar esto, que dice que nosotros tenemos que hacer una dieta mental, una dieta de pensamientos negativos. Entonces, esto no me conviene, lo tengo que cortar, y él usa diferentes métodos para hacerlo. Entonces, definitivamente es necesario transformarlo, y la forma de transformar estas cosas, la única manera es siendo conscientes de que eso está sucediendo en nuestras vidas para poderlo cambiar, ¿cierto o no, Carlos? Completamente, es que primero hay que querer, ¿no? Porque la gente, hay una famosa frase que es el yo soy así. Entonces yo soy así me limita a que no voy a cambiar. Entonces ya ese yo soy así literal está deteniendo a la persona. Así es. Entonces si usted es de esas personas que dice yo soy así, le está abriendo campo al enemigo para no cambiar. O sea, para que el enemigo siga sujetando la autorización que a través de los dichos y las acciones le hemos dado. El yo soy así, yo creo que es lo peor que uno puede decir, y es una frase que muchos tal vez la hemos dicho sin darnos cuenta que más bien nos está sujetando a un no cambiar rotundamente. Sí, tienes toda la razón. De hecho, hay innumerables estudios que hablan acerca de cómo personas, por tener un pensamiento negativo de que los odian, guardan una serie de odios, de rencores, de situaciones que les afectan, o se enferman, o generan un montón de situaciones físicas que son reales, pero que son causadas de un pensamiento, de un pensamiento recurrente, para usar los términos que hemos venido hablando. Así que definitivamente muchas veces no sabemos cuánto daño, ¿verdad?, nos están haciendo los pensamientos negativos. Carlos, y precisamente la palabra en Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿verdad? Eso quiere decir que muchas veces la forma en que pensamos es la que determina si tenemos una mentalidad de escasez, de pobreza, de mediocridad, o si somos personas, vemos gente que nacieron en la miseria, muy pobres. Conozco el caso específico de una persona que su mamá fue violada, ella estuvo en las calles, y él decidió que, como su papá era un legislador en la Asamblea Legislativa, que él se iba a desarrollar y a ser un abogado, porque él quería llegar a la Asamblea Legislativa y algún día confrontar a su papá, y así fue. O sea, eso que pensó lo llevó a la realidad hasta que lo logró. Y vemos casos en la misma situación, tal vez con menos problemas, y que no estudian porque dicen, es que no, yo nací en una familia muy humilde, y creen que realmente humilde es que no tienen recursos económicos, pero en realidad lo que tienen es una mentalidad de escasez. Completamente. Y no tanto los problemas económicos van a influir, ¿verdad? Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es primero, las emociones o los pensamientos? Los pensamientos, dijo alguien por ahí que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por la interpretación de esas situaciones. De nuevo, la perturbación emocional
no es creada por las situaciones, sino por la interpretación, o sea, por lo que yo pienso de esa situación. Decía, estábamos en un evento muy bueno y decía uno de los presentadores, de los ponentes, cambie la historia, porque la historia que usted se está contando es la que está determinando el por qué usted está así, ¿verdad? Entonces no es la emoción en el momento, sino lo que yo estoy pensando. Entonces es lo mismo, el hecho por ejemplo, decías ahora abro mi corazón, entonces vamos a abrir el mío. Y me acuerdo que tenía 7, 8 años y mi mamá era una mujer que era agredida por mi papá, le pegaba y todo lo demás. Y de un momento a otro yo dije, ya, hasta aquí. Agarró maletas y carajillos y se fue. Se fue fuimos a parar a Cerri, por cierto. A alquilar una casa, ya ella sola. Entonces es un asunto donde yo hago la invitación a que verdaderamente determine cambiar la historia. No estoy haciendo una invitación al divorcio, ni mucho menos, ¿verdad? Para que te digan que hacen el problema de... Tomó una decisión. Sino que tome la decisión, exacto, que le cambie la historia a lo que está pasando. Porque no es un asunto de que simplemente me esclavizo a vivir esta situación, sino de tomar una decisión, porque primero está el pensamiento que luego genera la emoción, ¿verdad? Y muchas personas ahorita puede que no encuentren una razón y digan, pero ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo me levanto en vez de estar alegre? Estar súper feliz porque están mis hijos, porque tienen salud, porque tengo trabajo. ¿Por qué? Yo creo que una de las claves es investigar o escudriñar un poquito cuál es el pensamiento que está teniendo esa persona ahí. Sí, porque muchas veces tal vez son situaciones no tratadas, ¿verdad? No ni siquiera del momento, sino alguna situación que ha vivido en el pasado que todavía lo tiene anclado a eso. Dicen por ahí que no es, o sea, que los barcos se hunden no por el agua que llevan dentro, sino por lo que está afuera, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ponemos a tener un ambiente negativo, nos rodeamos de personas negativas, y todo es negativo y no nos ayuda a salir adelante. Te codeas, por decirlo así, con personas muy positivas y empezás a contagiarte de las cosas positivas también, ¿verdad? Entonces, porque una persona que antes no podía, de un pronto a otro, motivado por otro y por eso también la palabra de Dios dice, congregándose como algunos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque, por ejemplo, a veces el testimonio de una persona que pasó por algo como lo que yo estoy pasando y que pudo salir adelante, me va a ayudar a mí a sentir el deseo o decir, si él pudo, yo también puedo, claro. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, muchas veces esto afecta. Carlos, entonces, basado en la respuesta anterior, una persona que se siente triste, que está en depresión, controlando sus pensamientos negativos, ¿podría salir del estado en que se encuentra? Muy buena pregunta. Cuando usted logra cambiar el pensamiento, las conductas, las respuestas aún fisiológicas que son disfuncionales por otras más adaptativas, se puede cambiar. Cuando la persona se guía a reconocer y a monitorear los pensamientos automáticos negativos, se puede cambiar. Cuando la persona también se guía a que interprete los esquemas negativos y las distorsiones cognitivas, o sea, la distorsión de pensamientos que no van alineados a lo que es, se puede cambiar. Cuando estas personas desarrollan también un autocontrol y la capacidad de resolución de problemas, no operan bajo el factor de ser vulnerables, ¿verdad? Entonces sí se puede controlar los pensamientos negativos para salir del estado en que se encuentran. Personas que ocupan intervenciones orientadas a lo que llaman en psicología activación conductual, que en este caso es como ponerlo frente a la bronca, como ponerlo frente al problema. Ahora sí, ahí tiene el problema, entonces maneje, obviamente acompañado, ¿verdad? Maneje eso, pero aquí la pregunta es, es que yo no tengo para pagarle un psicólogo, yo no tengo para esa facilidad de salir de mi casa por los chiquitos. Decías ahora que el detalle es con quién nos rodeamos, ¿verdad? Yo pienso en este momento en esa persona que dice, pero es que no tengo acceso a un psicólogo.
no tengo acceso a pagar una terapia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esa gente? Con esas personas. Primero, obviamente, no podemos descartar esta parte profesional. Segundo, o hasta mejor primero, está la iglesia, está la gente que trabaja en la iglesia. Si usted está escuchando esto, se edifica a través de la radio, música y demás. En Osana tenemos y diferentes lugares de Osana, no es solamente Osana Central, y también contactos, si quiere contactarnos, la facilidad de que usted tenga esa oportunidad de conversar con alguien, ¿verdad? Y también el mismo país, creo que te da, puede tardar un poquito más, ¿verdad? Pero te da la oportunidad que seas atendida por un profesional sin necesidad de estar cancelando algún monto por ahí. Y lo otro, ¿con quién usted se rodea? Porque si usted me dice, vea, es que tras de que tengo esos problemas, me rodeo con fulanito y menganito y están peor que yo hago la pregunta, ¿qué hace usted ahí metida? Claro. ¿Qué hace usted ahí? Y es que muchas veces hasta la gente cuando tiene un problema, el otro día, pues hablaba con una persona que sirve conmigo aquí en la iglesia, y me decía que es que se puso a aconsejar, o sea, él pasando una depresión se puso a aconsejar a otro deprimido, ¿verdad? Y entonces uno dice, un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Entonces al final la persona te lleva a un estado peor, Claro. ¿verdad? Yo creo que muchas veces uno tiene que buscar los medios. Por O sea, supuesto. como bien decías, llevé un curso para un día que era la celebración del Día Internacional contra el tema del suicidio, y nos decían, existen líneas gratuitas donde usted puede llamar y puede decir, estoy pasando por esto, estoy pensando esto, y le van a conseguir un psicólogo, un psiquiatra para que lo atienda del Estado. Existe, como bien lo acabas de decir, iglesias que tienen consejería de manera gratuita. Claro. Existe escuchar programas y música adecuada, porque igual hay una palabra, como estamos hablando a nivel internacional, tal vez no sea conocida en otros ámbitos, que decimos estoy de cabanga, o sea, estoy triste por una situación, porque terminé con mi pareja o lo que sea, me pongo a escuchar canciones que me quiero cortar las venas, Claro. eso no ayuda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de abrir el corazón, yo sí pasé por depresiones, yo pasé por ataques de pánico, por ansiedad, yo estuve en control con psicólogo, con psiquiatra, y que esa es otra cosa que iba a mencionar. Por ejemplo, aquí, en donde yo vivo, hemos entrevistado en el programa a la psicóloga de la Municipalidad de Acerrí, y hay programas gratuitos que también tienen los gobiernos locales. Habría que buscar en cada país si tienen esos programas o no, pero opciones hay, Claro. ¿verdad? Y cuando yo en mi caso estuve yendo a atención, a mí me decía, tienes que cambiar, tienes que busque terapia. Hoy, por cierto, con esto de las redes sociales, hablando un poco, una prima publica ahí un video de una señora y se reía tanto y era como tan gracioso que literalmente me pasé casi que orinando de la risa, ¿verdad? Y me acuerdo cuando yo estuve con mi situación que el psicólogo me decía, busque qué la hace reír y siéntese a buscar eso. Si son niños haciendo monadas, entonces busque esos chiquitos. Si es el chiste de los gatitos que dicen que es chistes muy, muy malos y eso la hace reír, búsquelo. O sea, lo que la haga reír, búsquelo para que tenga un elemento externo que la motive a cambiar su estado de ánimo. Sí, herramientas. ¿Verdad? Entonces hay que buscar herramientas, no todas son pagadas, hay algunas que son muy baratas y gratis. Sí, el mismo YouTube, Celia, sí, el mismo YouTube. Yo soy uno que si he aprendido algo, he ido a un par de seminarios y demás, pero si he aprendido de personas es a través de YouTube. Claro. Los sigo, los escucho, televisión no veo, radio no tengo en mi casa, no tengo un radio en mi casa para escuchar música, a veces lo hago en el celular porque no Solo tengo, escucha Happy Radio. o sea, solo y tiene que ser en línea, ¿verdad? Porque Sí. no estamos en sintonía con FM ni nada. Sí, a lo que voy es que ¿con qué me estoy conectando? Así O sea, es. si usted me dice a mí que ocupa ayuda, pero pasa viendo la novela y distrayéndose con programas que no le edifican, ¿dónde está entonces el crecimiento que usted está deseando? La salida a lo que usted está buscando. Así es. No se puede una con otra. Así es. Bueno, otra vez llegamos al momento de un corte, así que
Vamos a ir un momentito a escuchar una canción y ya casi regresamos. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Bueno, estamos de vuelta y estamos con el tema La batalla de la mente. Y como les decía, estamos entrevistando a Carlos Oviedo, y pues en las intervenciones anteriores hemos estado hablando de diferentes situaciones de pensamientos negativos y de algunos tips de cosas que podemos hacer para transformar, cambiar y derribar algunas cosas que nos puedan estar afectando. Así que
también hemos escuchado cosas que son verdades a medias, Carlos, porque a veces creemos que confesar cosas ya nos va a cambiar el pensamiento, pero también si yo las confieso sin creerlo, de nada me sirve, porque tal vez yo llego y en la iglesia, que es un ejemplo, me dicen, diga el débil, fuerte soy, yo digo amén, amén, no porque yo diga amén, ya me creí eso, ¿verdad? Sino que cuando viene la situación yo digo, ay no, es que como yo soy tan débil, yo no puedo vencer eso, y entonces aunque haya dicho amén, cuando se dio una promesa a mi vida, si yo realmente no la creo, de nada me sirvió lo que confesé. Y de igual manera con los pensamientos, la misma palabra que leíamos hace un rato que dice, tal cual su pensamiento, tal es él, y dice el resto del versículo, dice come, bebe, no sé qué, entonces, ¿verdad? Tal vez te puede decir, mira, yo estoy sonriendo, yo estoy feliz, yo de esto, y estoy diciendo que estoy feliz, pero en mi pensamiento estoy creyéndome que soy la persona más infeliz del mundo. Entonces, entre esto de lo que... Y por otro lado se ha dicho que si me enlazo con los dichos de mi boca, también eso puede ser positivo o negativo. Entonces, Carlos, la pregunta del $1.000.000. En una pelea entre el poder que tiene el pensamiento, el que tiene la palabra, ¿quién gana y por qué? Cuando leí esa pregunta, yo dije, oh, qué buena que está esa, porque yo le levantaría la mano como ganadora a ambas. ¿En serio? No lo haría con una. ¿Por qué? Porque hablábamos del pensamiento, ok, entonces estoy rumiando, estoy pasando tal situación, tengo una situación con el esposo, con los hijos, y ese pensamiento anda ahí. Entonces, ¿por qué digo que ambas? Porque también está la palabra, o sea, ¿cómo estoy hablando por causa de ese pensamiento? Ah, sí. Entonces, en esa lucha... Pero, ¿y si yo estoy pensando, estoy hablando algo positivo y pensando algo negativo? Si estás hablando algo negativo, estoy pensando algo negativo y hablando algo positivo, o sea, yo digo lo que decía ahora, diga el débil, fuerte soy, la palabra dice esto, pero yo por dentro estoy pensando que soy débil, o sea, obviamente que no importa lo positivo que externe. Sí, completamente. O sea, tienen que ir como de la mano. Puede ser que yo diga cosas negativas y piense cosas negativas. Entonces, obvio que ahí las dos se dan de a golpes, como dicen. Pero si hay una. Y pasa, ¿verdad? Que tal vez uno dice, uy, pero yo lo vi tan efusivo, tan contento. Y ¿verdad? Cuestiones que uno se sorprende a veces. O los mismos casos de los suicidios. Sí. ¿Verdad? Que uno dice, ¿cómo que? Pero yo ayer lo vi, estábamos hablando y conversando, súper contento, pero claro, por dentro estaba que moría. Pues obviamente ahí sí se va a notar la diferencia y yo creo que ya se contestó, ¿verdad? Pero si la vemos así tal cual como lo preguntas, yo diría que ambas, porque ambas trabajan en un deterioro o en un crecimiento para la persona, ¿verdad? Dependiendo qué estemos pensando y qué estemos hablando, dice alguien por ahí, las palabras no se las lleva el viento, las palabras hacen parte de nuestra realidad y definen nuestro futuro. Entonces es esa parte interna que siempre tenemos que trabajarnos, porque hay palabras, puedes agarrar un libro, la Biblia si quiere, o alguna frase, o sea, como dicen ahí, ¿verdad? Como esa frase de todos los días, que al final no va a hacer nada. O sea, diga el débil fuerte soy, decías ahora, pero ¿y mi interior? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igual, y no lo creo. No, eso definitivamente hay que, de nuevo, hay que trabajarse y uno ser insistente en trabajar, en trabajar esas áreas que son necesarias. Decía otra persona que escuchaba que muchas veces nosotros tenemos o queremos un crecimiento selectivo, ¿verdad? Entonces en esto soy muy carga, en esto yo sí le voy a poner, pero en esta otra área no me la toque todavía. Sí, o porque demanda algo de mí, ¿verdad? Hay personas que quieren el resultado, pero no quieren pasar el proceso, ¿verdad? Como, digamos, cuando alguien quiere bajar de peso, quiere estar flaco, pero no quiere dejar de comer ni hacer ejercicio. Entonces, hay cosas que debemos de hacer.
Entonces, cuando una persona ya detectó que es negativo, ¿qué recomendación le darías para cortar esos pensamientos negativos y empezar a transformarlos? Yo creo que definitivamente algo que me ha ayudado a mí mucho es el estar buscando información. O sea, el estar buscando, el estar escuchando lo que yo ocupo crecer, en lo que yo ocupo, en lo que me gusta también, ¿verdad? El estar buscando eso que no conozco. El pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Entonces, si está esa parte ahí que necesito, yo ocupo buscarlo. El ser disciplinado, que a veces nos cuesta mucho, esos hábitos que también a veces, ¿verdad? No son hábitos muy buenos, quizás los que tenemos, pero por ejemplo, hay un libro extraordinario que se lo recomiendo que se llama Hábitos Atómicos. ¿En serio? Muy bueno, ¿verdad? Por ese libro, yo le dije a mi esposa, vamos para el gimnasio. El año pasado que lo leí, ¿verdad? Entonces, es un asunto donde, y no es que el libro te dice, vea, vaya al gimnasio porque usted no te dice el gimnasio 1 o 2 veces, pero a lo que voy es como esa información que me dio, que yo dije, yo ocupo ir al gimnasio. Sí. Algo sencillo. Claro. ¿Verdad? Porque los libros al final, bueno, yo escuché una vez que los libros tienen la ventaja de que cuando estás leyéndolo, que el pensamiento es del autor, como lo lees con tu voz, si es que lo lees en voz alta, o te escuchas leyéndolo, al final es tu propia voz la que está diciéndote la información, ¿verdad? Entonces que eso tiene un efecto en nosotros, por eso es bueno leer libros. Bueno, a mí me cuesta mucho leer, pero... No, yo y tal vez las personas van a decir, uy, pero con costos leo el Facebook cuando lo abro, una cuestión así. O sea, de nuevo, ¿de dónde quiere usted salir? ¿Qué es lo que usted necesita? Pero igual, Carlos, tomando ese ejemplo, digamos, hablando de mí otra vez, a mí me cuesta mucho leer, entonces ¿qué hago yo? Busco audiolibros, Bueno, porque me cuesta, si yo agarro un papel y me pongo a leer y a subrayar, me duermo encima del papel, pero si yo pongo el audiolibro, voy siguiéndolo con la vista y voy escuchándolo, y si, digamos, estoy ocupada, voy oyéndolo y igual me voy concentrando en eso. Tengo otra amiga, bueno, Cintia, que dice, yo no puedo con los audios, yo tiene que ser en papel y tengo que subrayar. De cada quien sabrá cómo mata las pulgas, pero soluciones hay. A veces lo que pasa es que somos muy vagabundos y queremos, como te decía, el resultado sin el proceso, y eso no se vale tampoco. Sí, y si hablamos de un asunto, pues, tal vez alguna persona esté escuchando y diga, no, es que esta gente no está entendiendo lo que yo estoy pasando, y me hablan de un libro X que ni siquiera sé dónde conseguirlo, nunca lo he visto, o cómo lo consigo. Hay uno que está a la mano de todos, se llama la Biblia. Así es. Sencillo. Así es. Entonces, yo y le decía a mi hay esposa, gente que dice que no entiende la Biblia, y también hay diferentes versiones. sí, O sea, pero- puedes leer lenguaje actual, puedes leer, o sea, también, digamos, si usted dice es que yo no entiendo cuando me hablan así de complicado, también existen diferentes versiones para poder escucharlo en el lenguaje apropiado para cada quien. completamente, y no solamente el lenguaje, yo creo que es un asunto de que no te compliques, porque si te vas a meter allá en Apocalipsis, a empezar a leer, pues, y estás en un asunto, mira, es que yo estoy con un asunto de depresión, yo le pregunto, ¿qué andan haciendo en Apocalipsis? Así es. ¿Verdad? O sea, yo creo que hay que ser también un poquito, ¿verdad? Buscar lo que uno verdaderamente necesita para alinearse e ir saliendo, porque estamos hablando de un asunto donde el enemigo está aprovechándose a tal manera que la gente se suicida, Así es. se corta, gente que ahora depende de pastillas, gente que depende de cuestiones ahí donde el enemigo ya los tiene encarcelados, y todavía hay tiempo para eso. Sí, y Para bueno, salir. aquí una vez más doy mi testimonio. Yo dependía de pastillas, dependía de gotas, llegó un momento a tomarme hasta 16 pastillas diferentes. O sea, no le está hablando a alguien que no haya pasado por esto, ¿verdad? Y hoy puedo decirles que cero, o sea, nada. ¿Y cómo fue? Haciendo el proceso, diciendo, tengo que hacer todo lo que me están recomendando. O sea, tengo que leer la Biblia, tengo que leer libros de autoayuda, tengo que salir a hacer ejercicio, tengo que rodearme de gente positiva. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. O sea, yo lo sé en el sentido de lo que yo pasé,
pero no todos tal vez lo hayan pasado igual. Veámoslo desde lo que piensas de esta pregunta que te voy a hacer y yo después les puedo contar acerca de mi testimonio. Las personas a veces cuando están en depresión o cuando estuvimos en depresión, tristeza y ansiedad, dan ganas de dormir, no dan ganas de levantarse, no dan ganas de bañarse, no dan ganas de hacer nada. Y a veces cuando uno les dice que salgan y dicen, es que usted no entiende por lo que yo estoy pasando, sí, ¿verdad? Entonces, existen ejercicios que estas personas pueden hacer para decirle a su mente, usted no se manda. Yo sé que usted tiene ganas de estar ahí acostado, lloriqueando y todo, pero levántese y tenga un cambio y haga lo que usted, aunque su cuerpo no quiera hacerlo, hágalo. Sin duda yo creo que, bueno, no sé tu caso, tal vez ahorita nos contás, pero yo creo mucho en el acompañamiento, ¿verdad? Me acuerdo de una señora que tenía una hija y la hija con dos hijos ya menores y chiquitos, bueno, pequeños, y la mamá atendía a los hijos de la hija, no sé si me explico, ¿verdad? Porque la hija no salía del asunto y demás, pero había algo que sí le gustaba a la chica y era un asunto, creo que era de pinturas o algo con las manos, le gustaba mucho el trabajar con las manos. Entonces por ahí la mamá la empezó a sacar, ¿verdad? Entonces hay como ver de qué manera pegarse o ligarse o aprovechar ese que está acompañando, aprovechar como aquello que le gusta al que tiene el problema e irlo sacando con eso. Fuimos una vez a una casa, mi esposa y yo, y la señora de la nada, o sea, una señora que siempre la veías cocinando, súper alegre, y en cuestión de meses llegamos a la casa en un cuarto, metida en una silla, bueno, en esas sillas reclinables. En esa ocasión la encontramos acostada y yo le dije, vale, yo flaca, Valentina, mi esposa, obviamente por los radioescuchas, oremos por esa señora. Y yo le dije, vea, hágame un favor, y se pone de pie. Las hijas estaban al lado, entonces una hija la agarró de un brazo, otra de otra, y empezamos a orar por ella, ¿verdad? Y fue un asunto muy, muy, muy bonito. Pero ¿a qué voy? A que, ¿cómo saco a esta señora de ahí? No, es que ir a orar. Muy bien, si lo hacemos, excelente. Y si Dios hace milagro en el momento, pues bien. Pero a veces no pasa, hay que ser muy insistente con la persona, pensando en el que está acompañándola. Pero no sé tu caso, si también nos complica. Yo te voy a decir que en mi caso, yo dije, igual que vos, investigué y yo dije, esto puede provenir de diferentes fuentes. Puede ser un tema físico, efectivamente, que necesita, o sea, que un problema químico en mi cerebro no esté reaccionando bien y tenga unas deficiencias en algunas sustancias que son necesarias en mi organismo, y por tanto tengo que trabajarlo con medicamentos y cosas de ese tipo. Puede ser un tema emocional que requiere de un psicólogo y un acompañamiento, y puede ser un tema espiritual que requiere de un consejero, de palabra, de oración, y yo traté los tres. Exacto. Yo dije, para que no me quede ninguno por fuera. Y de verdad, yo puedo decir que descubrí, y me decía a mí la doctora, cuando me empezó a atender, me dice, Celia, yo jamás he visto una persona como usted, que pueda estar tomando medicamentos y todo, y que sin que le digan nada de la noche a la mañana los puede dejar. Pero yo le decía a ella, cuando yo sentí que yo tenía sueño y podía irme a dormir sin necesidad de tomarme las pastillas, yo dije, ¿para qué me las voy a tomar? ¿Verdad? Que a veces lo que le pasa a las personas que pasan por esto dicen, es que me la tomo porque si después no me duermo, y si después si me quitan los medicamentos y no duermo, y entonces esa psicosis que tienen a la dependencia del medicamento es lo que hace que sigan dependiendo de eso. Entonces yo dije, bueno, tomé el medicamento mientras el tiempo que mi cuerpo lo necesitó para estabilizarse. Yo soy diabética, a mí me ponen insulina, entonces yo sé que me han subido las dosis y me han dicho mientras se estabiliza, mientras su cuerpo toma control de nuevo, y un pronto a otro, conforme se empieza a estabilizar, le vamos bajando las dosis. Bueno, igual pienso yo que es con temas de esta índole, ¿verdad? Con el tema espiritual igual, necesitaba orar, necesitaba escuchar a otras personas, y en todo esto creo que también una clave de lo que decías, a veces a uno no le gustan ciertos predicadores, entonces yo no buscaba
predicadores que no me gustaran, buscaba aquellos con los que yo me identificaba, con los libros que me identificaba, con todo aquello positivo, pero empecé a erradicar de mi vida todo lo que no me aportara. Yo dije, música que no me aporta va para afuera, noticias que no me aportan va para afuera, amistades que no me aportan va para afuera, todo tiene que ser positivo. Y a partir de ahí, tomar acciones yo. Yo a veces les he contado a los oyentes que yo ir a la iglesia en estados de ataques de pánico y todo implicó agarrarme de la mano y jalarme, porque no quería ir, sentía ganas de ir al baño y un montón de cosas, pero yo le dije a mi mente, usted no se manda. Y como usted decía, con la ayuda de los diferentes especialistas en las 3 materias, espíritu, alma y cuerpo, yo creo que esa fue la clave en mi caso. Y poco a poco empecé a dejar los que ya no necesitaba. El físico ya lo resolví, ok, va para afuera, ya no necesito esa ayuda. No sé, la consejería ya no la ocupo, va para afuera, ya puedo resolverlo yo sola. Hasta que llegó un punto donde dije, ya tengo control de mí misma, ya tampoco puedo seguir dependiente de todo el mundo, ya no puedo depender de que oren por mí, de que no, ya tengo que decir, yo también tener la autoridad, porque Dios dice la palabra, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces yo tengo que tener dominio sobre mí misma y decirle a mi cuerpo, usted no se manda. Ese es mi caso. Cada quien tendrá su situación particular. Lo que quiero rescatar de mi caso es que yo dije, como no sé cuál de las 3 es, o si son todas las anteriores, yo busqué ayuda de todas, ¿verdad? Y a mí me ayudó. Entonces hoy cuando a mí personas me dicen, no se puede, yo digo, yo sé que sí se puede. Porque si Dios hizo eso conmigo, también lo puede hacer con cada uno de los que nos están oyendo. Sí, completamente. Y yo creo que algo esencial también es la motivación. O sea, ¿qué me motiva? Si usted es una persona que tiene hijos, que tiene su casa, su familia, o sea, no puede permitirse darse ese lujo. Decía una señora con la que siempre íbamos a buscar oración y tal vez yo llegaba ahí medio, ¿verdad?, bajoneado. Entonces siempre me decía, Carlos, cualquiera menos usted. Entonces lo mismo para el oyente, cualquiera menos usted. No tiene permiso, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de buscar. Si me hablas de las 3, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Lo que dijiste, las 3 áreas. Pero al final yo diría que estamos en un mundo físico rodeado por 2 gobiernos espirituales, el reino de las tinieblas y el gobierno del reino de Dios. Y como lo he dicho antes, estamos en medio de esos 2 reinos y esos 2 reinos están en conflicto y nosotros estamos en medio de ellos. Es un asunto espiritual también. ¿A quién estoy oyendo? ¿Sí? O sea, cuando hablo de espíritu y alma y cuerpo no es restando la importancia a ninguno. No, por supuesto. Lo que digo es que aún esos, o sea, como hemos hablado hoy, si mis pensamientos me están gobernando, van a tener efectos en mi físico, que son reales y tengo que tratar. Pero si no controlo mis pensamientos, voy a seguir con los efectos físicos y así con todo lo demás. Si dejo de orar porque no tengo ganas, porque tengo ganas de dormir, porque tengo ganas de llorar, igual, ¿verdad? Y yo creo que otra cosa que decías ahora, el acompañamiento es bueno, sí y solo sí, no se vuelve una muleta de la cual dependo, Claro. ¿verdad? Porque también yo le he dicho a ciertas personas a las que he ayudado con este tema, porque a partir de lo que yo viví, yo digo, quiero ayudar a mujeres y personas que han pasado por lo mismo. A veces le he dicho a una mamá, si usted quiere ayudar a su hija, lo mejor que puede hacer es dejar de ayudarle. Porque tenía un caso de una persona igual que el que mencionas, que tenía 2 hijos, la mamá le hacía todo, entonces ella sentía que podía seguir en la cama, porque ahí a sus hijos les iban a resolver la abuela. Pero si usted, como le decía yo a esa persona, y cuando una mamá no tiene la opción, y solo tiene los 2 hijos y no tiene a nadie más que le ayude, ¿cómo hace? Si tiene que darles de comer, porque si no se le mueren de hambre. O sea, eso tiene que ser su motor. Claro. Entonces, muchas veces, por querer ayudarle a alguien, también le hacemos, en vez de ayudarle, le estamos hundiendo, porque le estamos alcahueteando, entendiéndose el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es que la persona conscientemente quiere estar enferma, pero si no hace un esfuerzo, entonces igual va a seguir hundida en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una parte que uno tiene que decir, Señor, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegan mis fuerzas,
aquí te lo entrego, pero dar yo el primer paso, no esperar que Dios todo lo haga por mí, ¿verdad? O que otros oren por mí y que todo lo demás me lo hagan los demás. Entonces, pues eso es lo que yo en mi experiencia podría decir, pero sí estoy segura de que existe una batalla definitivamente, y el campo de batalla del enemigo es la mente, y tenemos que ganarlo, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, la palabra dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y si tenemos todas esas herramientas, quiere decir que nosotros podemos, al final de cuentas, ¿verdad? Y el enemigo ha tratado a Jesús como nos trata a nosotros, trató de hacerlo dudar a Él de su identidad, como lo hizo con nosotros, y Él lo que hizo fue, como humano y todo, recetarle la palabra, creerse que Él no necesitaba probarle nada al enemigo, dejar de estar huyendo al enemigo y basarse en el propósito que Dios tenía para Él, que su Padre tenía para Él. Y yo pienso que eso es un poco también de lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida para poder salir adelante. Por supuesto, completamente. Bueno, Carlos, hemos llegado al final del programa. Muy agradecida de lo que has compartido con nosotros. Y quisiera pedirte que nos des un último consejo final acerca de, bueno, que le digas a los oyentes que deseen mejorar, que quieran ganar en este campo de la batalla que es la mente. ¿Qué les dirías? Hay un versículo que me gusta mucho que dice que renovemos en Romanos 12, que tenemos que renovar nuestro pensamiento. Dice, no se acomoden a los rudimentos o a los fundamentos de este mundo, dice, ¿verdad? En otras versiones. Pero dice, renovando vuestro entendimiento. Entonces eso me invita a mí a pensar a que todos los días tengo que estar renovándome. O sea, no puedo quedarme igual, yo no puedo ser el mismo, porque me interesa el cambio, porque yo sé que si yo cambio voy a afectar a mi matrimonio, mi hijo, las cosas que tengo positivamente, ¿verdad? Entonces yo diría que el consejo es el renovar la mente, pero no con cualquier cosa. Yo creo que aquí lo primordial es Dios siempre en escena. Exacto. y es su palabra. ¿Cómo yo salgo de esto? Con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, con todas estas personas espirituales, espirituales entiéndase, que manejan esta área espiritual, y también profesionales, ¿verdad? Lo normal de psicología u otras ramas, que me pueden ayudar. Especialistas. ¿Qué consejo? Busque o empápese de información que le ayude, que le aporte. Así es. No pierda el tiempo. Yo me decía alguien hace unos días, cumplí 42, ¿y qué pensás ahora? Y yo le decía, quiero aprovechar el tiempo. No es que esté viejito ni nada, ¿verdad? Pero yo le decía, ya veo el tiempo diferente, a las personas las veo diferentes. A mi mamá, yo le decía a esa persona, hoy en día veo a mi mamá distinta. ¿Y por qué? Porque no sé, yo la veo como con otros ojos, y no porque está muy mayor ni mucho menos. Sí, por la madurez que uno ya tiene. Pero me explico, entonces entonces quiero aprovechar. ¿Cuál es el consejo que le doy? Aproveche el tiempo, buscando la información, leyendo, escuchando. No, es que soy muy mal lector. Escuche, pero o busque, vaya a la iglesia con donde usted viva, vaya a una congregación que le quede cerca, que sea de su gusto, pida la ayuda necesaria, que yo sé que lo van a atender, pero no se quede estancado donde está, porque si el estancamiento es esa zona de confort donde no hay crecimiento, y el estancamiento tarde o temprano, voy a utilizar la palabra, nos puede aniquilar. Así es. Completamente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente ha sido un gran aporte, y estoy segura que a nuestros oyentes va a ser de mucha bendición toda esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, amigas, definitivamente hemos llegado al final del programa, y uno a veces desea no terminar porque el tema es tan rico que uno deseara seguir hablando del tema. Pero recuerda que el logro de cualquier meta, como siempre nos dice Cintia en cada programa, comienza con nuestro objetivo. Tú puedes cambiar tu manera de pensar, renueva tu mente, podemos dirigir conscientes nuestros pensamientos, eliminar los patrones negativos y reemplazarlos por patrones positivos, saludables,
crear nuevos pensamientos, y esto nos va a hacer crecer en diferentes niveles. Ya después veremos cómo con el tiempo veremos para atrás y decimos, mira, yo me ahogaba un vaso de agua por esta cosa y ahora ya lo veo tan insignificante, porque conforme uno va creciendo, va subiendo de nivel y ya pues, las dificultades son diferentes y los progresos son diferentes. Así que vamos a orar y te pediría, Carlos, que nos dirijas en oración para ayudar a nuestros oyentes con este tema de la batalla de la mente. Claro que sí, más bien muchas gracias por la oportunidad, Celia, nuevamente, y invitarles a que recuerden que esa fortaleza que está ahí a lo mejor tiene que ser derribada, y cuando digo fortaleza es pensamiento o ese argumento, ¿verdad?, que me sostiene para no seguir o no ir hacia lo que debo. Y pues yo sé que Dios está ahí anuente a escuchar nuestras oraciones para hacernos libres de cualquier cadena. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por este momento. Padre, gracias en este momento, en este tiempo donde hemos compartido un poco de tu palabra, de las ideas, Señor, de los pensamientos que tú tienes para con nosotros. Y es un asunto de libertad, es un asunto de vivir libres, Señor, no atados o esclavizados. Tu palabra dice que tú eres Rey de reyes y no Rey de esclavos. Y por eso hoy queremos ser libres y declaramos una libertad sobre toda persona que esté con depresión, con ansiedad, con tristeza, Señor, con cualquier asunto que el enemigo esté aprovechando para hacerle esclavo. Una vez lo repito, Señor, tú eres Rey de reyes, no Rey de esclavos. Y por eso en esta hora todo aquel que esté oyendo, hombre, mujer, joven, lo declaramos libre, Señor, que si la depresión, todo este asunto que el enemigo pueda estar lanzando, está atacándole, le deje libre desde su corazón, su mente, su alma, su espíritu, Señor, que aún su fisiología tenga una respuesta de parte tuya, que el comportamiento, las palabras que utilice, Dios, sean palabras de bien y no de mal, palabras, Señor, que sean de productividad, palabras, Señor, que puedan enriquecer su propia vida. Así que en el nombre de Jesús libero, Señor, las mentes de todas estas personas a través de tu palabra, Dios, que es como espada que penetra, y allí donde están las personas escuchando, que esta palabra sea esa espada que penetra, Dios, cortando toda cadena, todo cepo, todo aquello, Dios, que ha estado sujetándoles, para que a partir de esta hora sean libres y puedan empezar en ese proceso de liberación como le hemos estado indicando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén y amén. Así que muchísimas gracias, Carlos, de nuevo, y gracias por la entrevista tan enriquecedora, y oramos que el Señor ponga el querer como el hacer, y que las personas también pongan de su parte para hacer lo que a cada quien nos corresponde. Esperamos que la próxima semana podamos escucharnos una vez más en un nuevo programa que le pueda servir de edificación, de ayuda, así que coméntelo con sus vecinos, con sus amigos. Bendiciones. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.